Regresamos a Punto y Contrapunto. Para que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad hecha por la Suprema Corte de Justicia entre en vigor, es necesario que se envíe al Congreso y se publique en el Diario Oficial de la Federación. Como ya señalamos en el bloque anterior, esta declaratoria es sin duda una buena noticia y un paso importante hacia la despenalización del consumo, pero no elimina las sanciones penales ni establece reglas de mercado. La declaratoria tampoco resuelve la criminalización y la persecución de personas usuarias y cultivadoras de cannabis, pues persisten leyes y reglamentos en torno a su consumo. Por ello, activistas y organizaciones que impulsan la regulación, como el Instituto RIA y México Unido contra la Delincuencia, han reiterado su petición al Congreso para que regule de manera efectiva el consumo adulto de cannabis. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Congreso reformar o anular 5 artículos de la Ley General de Salud por violar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Luego de 3 prórrogas, en noviembre de 2020, el Senado aprobó un proyecto de dictamen de la Ley de Regulación de Cannabis que 4 meses después aprobó la Cámara de Diputados con modificaciones, por lo que regresó a la Cámara de Origen, donde a pesar de ser aprobada en comisiones, no llegó al Pleno. Esta semana, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que los grupos parlamentarios acordaron no precipitarse en legislar una materia tan delicada como una ley general del uso de cannabis. Segundo tema a discutir, empiezo contigo ahora, Sergio, pues como yo ya mencionaba hace unos momentos, esta declaratoria de inconstitucionalidad pues tiene únicamente un impacto administrativo y no descriminaliza el uso adulto de cannabis. ¿Qué sigue? ¿Toca regular? ¿Cómo? ¿Qué escenarios ves tú? Bueno, sí, como lo dices, quisiera aclarar que la declaratoria general el proyecto fue muy claro en decir que no aplicaba, que no iba a ser retroactivo sus efectos. Esto implica que no sea aplicable para situaciones que sucedieron antes de que se votara esta declaratoria. Sin embargo, yo considero que la ley de amparo sí otorga en materia penal esa posibilidad de que sea aplicada en materia retroactiva, y aquellas personas que hayan sido, acusadas por posesión simple, creo que podrían explorar la posibilidad de ver ahí sus casos, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué sigue? Yo creo que sigue, y lo que necesitamos es regulación y compromiso. Esto de cara a los lineamientos que se necesitan expedir, ¿no? Por ejemplo, ahí no queda claro cómo es que los usuarios van a poder adquirir estas semillas o adquirir todas estas las formas en las cuales van a ser inherente o van a materializar realmente ese consumo, ¿no? Porque pues sí se escucha muy bonito que te pueden dar la autorización, pero materialmente, ¿cómo vamos a poder ejecutar o hacer realmente palpable ese derecho si no hay un andamiaje de normas ni mucho menos reglamentos que nos den para ello, ¿no? Creo que para eso la COFEPRIS tiene un papel ahí, tiene la voz cantante, pero creo que también el Congreso y la voluntad política pues también es muy importante, y creo que con las declaraciones que ha hecho el presidente, pues lo vemos muy claro, ¿no? Que nos estemos encaminando hacia un buen camino. Lo hemos visto los que estamos en este activismo. Las autoridades generalmente son muy reticentes, y también como lo comentaba Frida, es muy posible que aun cuando exista esta declaratoria, pues COFEPRIS no es que no te la dé, pero pues no te conteste. Entonces tú tengas que ir al juicio de amparo justamente para que te contesten y te den esta autorización, ¿no? Entonces, creo que para adelante pues también hay mucho que todavía el activismo, mucho campo de acción. Creo que debe ser un trabajo conjunto entre sociedad, gobierno, y pues poco a poco ir encaminando para que realmente se regule y realmente se vuelva efectivo el derecho de los usuarios. Que se garantice el derecho a los usuarios. Amaya, ¿tú coincides? ¿Qué escenarios ves para una regulación efectiva? ¿Ves viable una legislación pronto? ¿Qué prioridades pondrías también para esa legislación? Yo creo que hay algo de lo que dijo el presidente que es muy importante, ¿no? Él planteó y dijo, vamos a evaluar los impactos que tiene y ver después cómo habría que legislar. Y yo creo que si de verdad vamos a legislar a partir de evaluar los impactos de las políticas públicas, bienvenido. En el Plan Nacional de Desarrollo ya viene la conclusión de este gobierno, de su evaluación de la estrategia de políticas prohibicionistas, donde ya las nombró como un fracaso, ya las nombró como causa de la violencia en nuestro país. Entonces, ahí ya tenemos una evaluación de que lo que hay hasta la fecha no funciona y necesitamos algo más. Ahora la Suprema Corte abre una vía que sin duda es insuficiente porque, como ya se mencionaba, no resuelve el tema de la criminalización penal, pero además en México tenemos un mercado de cannabis que ya existe,
el cual está formado por personas de diversas comunidades en situación de inmensa vulnerabilidad. Y necesitamos una regulación con perspectiva de justicia social que, por un lado, garantice el autocultivo, garantice las asociaciones canábicas, pero además regule un mercado pensando en reparar los daños de las que la misma prohibición ha causado en estas comunidades, pensando en comunidades dedicadas al cultivo de la planta, a la venta al menudeo, a la distribución y el trasiego al menudeo. Estamos hablando de personas que no ven un inmenso beneficio económico de participar dentro de un negocio ilícito, sino que es la única alternativa de vida de la cual han generado experiencia y conocimiento y por la cual se han visto perseguidas y perseguidos. Y necesitamos una regulación que nos permita socialmente reconciliarnos con estas personas, dejar de perseguirlas y que el Estado incluso se haga cargo de garantizar también sus derechos. Jorge, coincides con Amaya y pues también, ¿qué escenarios esperar para su regulación en el Congreso, después de lo que dijo el senador Ricardo Monreal, de que no se van a precipitar, digámoslo así, para regular sobre una materia que pues desde hace mucho tiempo tendrían que haberlo hecho? Pues sí toca regular y creo que eso es evidente, y ahora vamos a estar poniendo muchos más peros en el cómo, porque sí se van a tener que tomar en consideración la decisión de la Corte y por supuesto todavía las exigencias por parte de sociedad civil, que hemos estado impulsando una ley que además de que pueda atender las necesidades de personas usuarias y que considere el autocultivo, por ejemplo, también pueda llevar oportunidades económicas y laborales al sector social, al campo, ¿no? A las comunidades que han sido las más impactadas con la política de violencia derivada de la guerra contra las drogas. Y cómo también vamos a evitar la creación de monopolios con esta nueva regulación, ¿no? Entonces, pues sí vamos a tener que seguir presionando, que seguir haciendo seguimiento con las instancias del Poder Legislativo. Se tienen que pensar en mecanismos para acercar a todas esas poblaciones hacia este mercado, a facilitar la transición hacia un mercado legal, regulado. También pensar en el proceso de excarcelación de todas las personas que están en prisión por delitos relacionados con cannabis y que evidentemente pues ahora deberían de tener también una oportunidad en este mercado. Y creo que en general al presidente y al gobierno federal le hace falta retomar y fortalecer los criterios de justicia transicional como una política a nivel nacional y la reparación del daño también. ¿Cómo se puede utilizar esta regulación para crear esos pilares de no repetición, ¿no? Así como utilizamos la corrupción, el combate a la corrupción para evitar la intromisión de grupos del crimen organizado en las instancias públicas, en las decisiones políticas, pues también cómo podemos utilizar la política de regulación para disminuir el poder económico del crimen organizado, para crear mejores condiciones sociales que eviten que las personas tengan que buscar oportunidades en mercados ilegales. Bien. Frida, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué prioridades pondrías tú para una legislación que realmente pues regule, con todo lo que ya comenta Jorge, el uso adulto de cannabis? Sí, no, yo concuerdo completamente con mis compañeros. Creo que hay varias cosas que todavía en el dictamen están muy, muy mal y que no tiene un enfoque de justicia social, sino más bien un enfoque comercial, y en dado caso que lo aprobemos como está, lo que vamos a crear pues es un mercado en el que van a tener acceso cierto tipo de personas, pero no las que han sido más vulneralizadas a través de la prohibición y sus políticas, ¿no? El tema de la sobreregulación, por una parte, todavía tenemos en el dictamen algo sobre que tenemos que impedir al interior de las viviendas que el humo de segunda mano llegue a terceros. Creo que eso ya cuando tú estás en tu casa pues es muy tu decisión. Y luego también sigue el tema del que se mantiene el delito de cultivo. Como bien lo dijo Jorge, tenemos comunidades campesinas y indígenas que han cultivado esta planta y que hay que aprovechar, lo que tenemos y ver cómo las incluimos al mercado legal. Además de que pues el dictamen recientemente está
pues eliminó el porcentaje de licencias para cultivo que un dictamen anterior tenía. Antes estaba previsto como el 40% de las licencias por 5 años para cultivadores y esto se quitó y ahora solamente dice algo así como que tendrán preferencia, pero no sabemos de qué, o sea, de qué se traduce esa preferencia, ¿no? Puede ser a nada. Y también, pues, el tema que creo que es muy importante también, que todavía en el dictamen tenemos el delito de posesión previsto, y eso es bien importante considerando que las fiscalías todavía siguen persiguiendo a las personas por el mero consumo. Si vemos como las últimas estadísticas que sacó el INEGI, vemos como el cannabis, de hecho, sigue siendo la sustancia que más persiguen nuestras autoridades. Creo que podríamos hacer bastante si nuestras autoridades pues se enfocaran en otros delitos que realmente afectan a la sociedad. Jorge, Sergio, ¿qué otros puntos agregarías tú a lo que comenta Frida sobre pues estas preocupaciones que ella externa sobre la legislación que actualmente se había discutido en el Congreso y también viéndolo desde una perspectiva de salud pública, pues qué temas tendrían que acompañar esta legislación? Claro. Pues bueno, creo que mis compañeros han delineado muy bien esos cuestionamientos. Yo estoy de acuerdo, creo que de un inicio el dictamen sí estaba preponderantemente como diseñado para beneficiar a los intereses de las industrias y había dejado un poco o bastante de lado a todas estas comunidades que han sido históricamente discriminadas o marginadas por toda esta prohibición a esta sustancia. Creo que es importante dejar en claro, ¿no?, todos estos mecanismos y lineamientos para que no sea una carta de buenas intenciones y a la mera hora, a la hora de la aplicación, pues si bien se establezca, ¿no?, que se van a ver beneficiadas, pues que sí se vea en la práctica y efectivamente el beneficio para estas comunidades, ¿no? Por otro lado, pues creo que además de la información, creo que este tema se debe de ver como un tema de libre desarrollo de la personalidad, como un tema de información, de salud, ¿no? Creo que el enfoque, y creo que es hasta donde tenemos que apuntar, es ver este tema y la regulación como un tema de salud y como un tema de información y no como un tema de prohibición, porque ya, como lo ha dicho la Corte, y creo que es el criterio generalizado, pues es que la prohibición no cumple realmente sus fines. Creo que al contrario, creo que los agrava y que, pues bueno, esto a mí, esta declaratoria, pues de entrada de un tema social me da buena, o sea, me gusta como el Alto Tribunal de México pues ya declaró la prohibición de estas leyes, y creo que desde el tema social pues también nos pone una pauta, ¿no?, de que debemos de regular y debemos de hacerlo bien, y creo que pues es el momento de hacerlo. Y creo que con lo que dices, pues efectivamente esta decisión de la Corte abre una oportunidad para México para posicionarse a nivel regional como pues un líder en hacer realmente regular un mercado de cannabis de manera efectiva. No sé si compartas esa idea, Amaya, y también qué más destacarías sobre el tema de salud pública respecto al uso de cannabis. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que han mencionado mis compañeras, y para no repetir, creo que un aspecto en temas de salud pública que a veces se deja pasar es que la conformación y la forma que le demos al mercado también está relacionado con la capacidad del Estado para implementar medidas regulatorias en aspectos de salud, ¿no? Y lo hemos visto con empresas de bebidas azucaradas, con el mercado del tabaco, lo difícil que ha sido para el Estado mexicano y para otros estados implementar medidas regulatorias que prioricen el cuidado de la salud cuando se logran conformar estas empresas tan grandes con tanto poder político y económico, y frente a las cuales es muy difícil implementar estas medidas de regulación sanitaria. Y no queremos que eso mismo suceda con el mercado de cannabis. Queremos que sea un mercado cuidado, regulado, supervisado por el Estado para verificar la calidad de los productos que se están vendiendo y los riesgos a la salud que pueden llegar a estar vinculados a productos mal regulados, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante que algo que se estuvo en una de las versiones casi la aprobada al final en el Senado de la República, mantenía que había una prohibición de integración vertical de la industria del cannabis. Y eso es algo sumamente importante porque implica que una sola empresa no podía cooptar todo el mercado completo desde el cultivo hasta la venta final del producto. Y eso habla también del poder de esas empresas que logran hacer un monopolio
del producto final de cannabis, ¿no? Entonces, tenemos que pensar muy bien que esa regulación no solo se trata de justicia social, sino también se trata de salud pública. Bien, adelante, Jorge. Gracias. Sí, únicamente para que se puntualiza lo suficiente, también mencionar como sí la necesidad de modificar el Código Penal Federal y evitar la criminalización, también como una forma de acercar servicios de salud, porque sabemos que el estigma, la represión, el punitivismo, lo único que hace es alejar a las personas de acudir a esos centros. Entonces sí es necesario también generar acciones para hacer las modificaciones necesarias en la ley para evitar la criminalización, las detenciones arbitrarias, que no existan límites a la posesión de cannabis, también como una política que acerca servicios de salud. Bien, pues se terminó el tiempo de este bloque, pero sin duda estaremos atentos a lo que se discuta desde el Congreso. Vamos a una pausa. De la amapola no solo se sustrae el opio que se utiliza para fabricar heroína. Otros alcaloides como la tebaína, la codeína y la morfina son altamente demandados en la industria farmacéutica. ¿Qué pasa con la posible regulación de otras sustancias ilícitas en México? Regresamos con las respuestas de las y los invitados de esta noche. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto.